Estamos en contacto con don Edgar Salazar, vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a quien le saludamos desde La Razón Radio. Bienvenido, don Edgar. Muy buenos días a todos los que nos están viendo y agradecido por la invitación. Don Edgar, entre el martes y el miércoles el país conoció un informe polémico, un informe develador de todas maneras, sobre la violación y la violación de derechos humanos y la violencia postelectoral en 2019. El grupo interdisciplinario de expertos independientes ha presentado ese documento, un documento de 475 páginas en el impreso y en un texto en Word de casi 770. ¿Qué criterio tiene, qué criterio inicial tiene respecto de este informe? Bueno, como Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, hemos estado participando precisamente de la entrega de los informes del grupo interdisciplinario de expertos independientes que trabajaron en un informe sobre los hechos violentos que se suscitaron en el país de septiembre a noviembre del 2019. Y en ese marco, conjuntamente, los familiares de las víctimas de Sencata y Sacaba, Betanzos y Montero, los heridos, los torturados, los detenidos indebidos, hemos esperado este informe con mucha esperanza y obviamente es un informe que ha ratificado lo que han dicho otros organismos internacionales que defienden los derechos humanos en el mundo, donde manifiestan de que en el país sí ha existido una masacre en contra de la población de Sencata, Sacaba, y obviamente ese informe ha sido dado por personas muy connotadas y reconocidas en el ámbito internacional por su defensa de los derechos humanos. Nos gustó mucho porque hoy ese informe se convierte en la columna vertebral del posible juicio de responsabilidades que se le pueda iniciar a la señora Yanine Áñez, juicio que deberá ser tramitado en la ciudad de Sucre, sede del Tribunal Supremo de Justicia. Resaltar también que este informe ha rescatado las declaraciones, no simplemente de gente que en su momento eran autoridades de gobierno, sino también gente de oposición que ha dado su versión de todo lo que ha suscitado en esos momentos muy negros para el país, que han sido de septiembre a noviembre del 2019. Es un informe donde se ha escuchado prácticamente a todos, un informe donde se ha resaltado por el GIEIP de que no tiene ningún contenido político y además de que ha hecho notar lo que muchos bolivianos habíamos exigido en el pasado, de que exista un cambio profundo en el tema de la justicia, esa independencia que debe existir en el órgano judicial que lo ha pedido de la misma manera este informe. Y obviamente creemos de que se tiene que escuchar mucho, las recomendaciones son muchas y obviamente nosotros nos hemos reunido precisamente con los familiares de las víctimas de Sencata en el Alto, hemos conversado con los heridos, con los detenidos, los torturados y obviamente ellos nos manifestaban de que este informe lo van a utilizar para que obviamente presenten las acusaciones contra la señora Yanine Áñez y obviamente queremos manifestar de manera clara al pueblo en general de que hoy el Parlamento del país no tiene ningún óbice para no poder aprobar el inicio de juicio de responsabilidades contra la señora Yanine Áñez. Y en ese sentido, los familiares de las víctimas, heridos, detenidos y torturados nos han pedido de que comencemos a trabajar en la ciudad de Sucre para que exista un recibimiento por parte de la gente y no exista ningún conflicto, porque ellos están confiados en que se va a dar este inicio de juicio de responsabilidades y obviamente va a ser tramitado en la ciudad de Sucre en cualquier.
Don Edgar, ¿qué conclusiones se destaca del informe del GIEI? Lo hemos visto, a nosotros nos llamó la atención algunos elementos ayer, lo hemos reflejado en nuestra edición en un informe completo. Bueno, es un informe muy largo, eso es lo que hay que señalarlo. En su parte más considerativa, a la que le interesa principalmente a la Asamblea de Derechos Humanos, porque vamos a acompañar, reitero, a los familiares de las víctimas de Secata, Sacaba, a los heridos, detenidos y torturados, es que se ha reconocido que en el país sí ha existido una vulneración total a los derechos humanos, se ha reconocido que ha existido masacre en esas localidades en el país, y obviamente creemos también de que se ha denotado de que la justicia en el país no es un órgano independiente totalmente conforme establece nuestra Constitución Política del Estado, al igual que ha denotado falencias en el Ministerio Público. Y obviamente creemos que son situaciones muy profundas que se las tiene que tomar en cuenta. Y además queremos resaltar que hay este informe puede viabilizar la apertura de otros procesos contra otras personas. Otra situación de este informe que es que se ha visto en el país que han existido ejecuciones sumarias. Se ha visto de que existían grupos parapoliciales que perseguían a la población boliviana en esos momentos y que han ordenado, pues, y se ha recomendado que se desarticule precisamente estos grupos. Hay otros casos más que han sido considerados y que obviamente en el futuro se deberán activar los procesos correspondientes con los que en su momento eran autoridades, antes de que exista esa ruptura constitucional y posteriormente. Creo que este informe ha sido muy transparente y obviamente debería ser analizado de manera correcta como lo estamos haciendo nosotros como institución defensora de los derechos humanos. Don Edgar, algunos políticos como Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, consideran que las violaciones a los derechos humanos se han iniciado en el gobierno del expresidente Evo Morales y han concluido en la gestión transitoria de Yanine Áñez. Y obviamente el informe del grupo de expertos considera septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2019. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo que nos apena es que muchos líderes cívicos y políticos pretenden tergiversar el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre los momentos negros que ha vivido el país de septiembre a noviembre del 2019. Si existen los elementos correspondientes para que se aperturen los procesos contra ex autoridades antes de la ruptura constitucional, se las deberá activar. Lo que queda claro es de que después de la ruptura constitucional en el país se han vulnerado de gran manera los derechos humanos y se ha reconocido que en el país han existido masacres por parte de las autoridades que han quebrantado el orden constitucional en el país y obviamente bajo el paraguas de un decreto supremo que viabilizaba que la policía y las Fuerzas Armadas puedan utilizar armamento en contra de la población boliviana. Además, hay que señalar de que todas las muertes que se han suscitado en Sencate y Sacaba y otros en el país, en su mayoría son armamento que eran utilizados por las Fuerzas Armadas y obviamente esa situación también la contempla el informe de la GIEI. Don Edgar, ¿qué consecuencia lógica encuentra tras este informe? Lo seguro es que, como decía usted al principio, el Parlamento debería avenirse a esta petición de investigación y eventual juicio de responsabilidades, como ha sugerido, no ha sugerido el juicio de responsabilidades, sino una investigación más jurídica y penal, el GIEI, pero la consecuencia política es que tiene que haber un juicio de responsabilidades y para eso
es necesario que haya un consenso político. Ya vio usted que hay posiciones encontradas. Bueno, hemos visto que algunos parlamentarios a través de los medios de comunicación pretenden tergiversar este informe de la GIEI y creemos pues de que no pueden oponerse porque ha sido un trabajo de personas expertas en el campo académico de los derechos humanos y obviamente no se lo puede tergiversar al lado del oficialismo, de la oposición. Creemos de que este informe es un instrumento valioso para el Ministerio Público y para la propia justicia. Y sobre todo es un documento que tiene que ser valorado, rescatado por el Parlamento, toda vez de que son ellos que bajo el paraguas de los 2/3 tienen que aprobar el inicio de juicio de responsabilidades. Es en ese sentido que conjuntamente los familiares de las víctimas de Sencata Sacaba y los otros que se han suscitado en el país, los heridos, detenidos y torturados, vamos a hacer presión. Por un lado hemos visto que parlamentarios de la oposición han manifestado por los medios de comunicación de que sí, van a apoyar que se inicie el juicio de responsabilidades. Creo que es necesario que trabajemos y tomemos conciencias desde el oficialismo, desde la oposición, porque es necesario buscar justicia para esas muertes y que en estos momentos está en manos de los parlamentarios esta situación para que se desarrolle en Sucre un posible juicio de responsabilidades contra la señora Yanine Áñez. ¿Cómo va a ser la Asamblea de Derechos Humanos para intentar de que, por ejemplo, en la organización hayan voces únicas, voces, o más que únicas, de consenso para impulsar este juicio conjuntamente con los familiares de las víctimas, considerando de que también hay un quiebre en la Asamblea? Tenemos que reconocer de manera clara de que existe una división profunda al interior de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Por un lado, la señora Amparo Carvajal toma decisiones personales. Se cortó la comunicación. A ver, vamos a intentar. Ahí está, habilitando el micrófono, don Edgar Salazar. No son reconocidos por una gran mayoría de presidentes de derechos humanos del país. Y es en ese sentido es de que hemos tomado comunicación con casi la mayoría de los presidentes. Estamos hablando de 9 departamentos más la regional del Alto, y están de acuerdo en que hay necesidad de un cambio estructural al interior. Sí, se corta la comunicación. Sí, lamentablemente, sí. Está recibiendo llamadas, don Edgar, ¿no? Sí. Pero... Adelante, don Edgar. Por favor, no le llamen a don Edgar Salazar mientras habla con La Razón Radio. Active, por favor, su micrófono. Por favor, el micrófono. Lo que pasa es que cuando llaman a una persona mientras habla por Zoom, se corta el micrófono y ahí hay que reconectar de nuevo. Ahora sí, don Edgar. Le decías de que nuestros estatutos nos da la posibilidad de que los presidentes de derechos humanos de los 9 departamentos más la regional del Alto puedan convocar a un congreso. Hemos conversado con con la mayoría de los presidentes y existe una posición unánime de que tiene que haber un cambio profundo al interior de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, y eso lo tenemos que hacer por la vía democrática. Los presidentes no quieren tomar la institución bajo la presión, utilizando organizaciones. Creemos de que más bien hay necesidad de que los presidentes se hagan cargo de la institución y convoquen a un congreso. El único tropiezo que tenemos es el factor económico, porque tenemos que movilizar gente desde Pando, Beni, Tarija, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, y obviamente un pedido de los compañeros de la Asamblea del Alto es de que ese congreso se desarrolle en esa ciudad. Estamos trabajando en ese sentido, simplemente pedirle a la señora Amparo Carvajal
Si quiere tener una Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia unida, hay necesidad de retroceder y convoquemos de manera pacífica conjuntamente los presidentes de derechos humanos de los otros departamentos a un Congreso de unidad y que sea un próximo directorio el que tome decisiones conforme establece nuestra normativa interna. Hace varias semanas, ante los procesos iniciados contra militares por las masacres de Sacaba y Sencata, la señora Amparo Carvajal dijo que le parecían irregulares estos procesos y que entonces los militares y policías salieron a defender al pueblo. Ese criterio se ha resuelto. ¿Cómo hacer que cambie de posición o convencer a la señora Amparo Carvajal ya con base en el informe del GIEI en relación a ese criterio? Precisamente ha sido ese documento donde saca a la señora Amparo Carvajal para pedir a la población a que salgamos a defender a los militares, a las Fuerzas Armadas y a la policía, ha sido un documento que ha dividido prácticamente a la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Y obviamente ese documento ha sido el artífice para que le quiten el respaldo precisamente a la señora Amparo Carvajal, porque la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia históricamente jamás ha pedido que salgamos a defender a los represores de los bolivianos, a los asesinos de los bolivianos, como ocurría en las dictaduras en el pasado. Hay que recordarle a la señora Amparo Carvajal que Luis Espinal Camps, Ahora sí, otro solicitado bastante. Seguramente, ¿no? sí. Ahora sí, don Edgar, estamos de nuevo en comunicación. Ahí está. Adelante, don Edgar. He tenido una llamada. Hay que recordarle a la señora Amparo Carvajal que Luis Espinal ha muerto bajo un gobierno militar. Y como institución defensora de los derechos humanos, jamás podemos convocar a defender a las Fuerzas Armadas y a la policía. Las muertes de Sencate y Sacaba y otros que se han suscitado en el país han sido propiciados por personal militar, con armamento militar. Y esa situación no la podemos desconocer como defensores y activistas de derechos humanos. Lo único que le reiteramos a la señora Amparo Carvajal, por la unidad de la Asamblea de Derechos Humanos, para recuperar ese rol histórico de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, convoquemos a un Congreso de Unidad. Y creo que es la vía más correcta en estos momentos. De todas maneras, hay necesidad de trabajar con las víctimas de Sencata y Sacaba para apurar este proceso eventual de juicio de responsabilidades. ¿Qué tareas se pueden hacer antes? Miren, hemos estado precisamente el día de ayer en Sencata participando del acto de entrega del informe por parte de la GIEI a los familiares de las víctimas de Sencata, heridos, detenidos y torturados, y obviamente de manera uniforme han pedido de que como vicepresidente a nivel nacional, toda vez de que vivo en la ciudad de Sucre, comencemos a trabajar reflexionando algunas instituciones y algunas organizaciones, porque hay una gran parte muy requerido, don Edgar. Está recibiendo llamadas. Conoce el informe de la GIEI y tampoco reconoce que en el país han existido masacres. Creo que en ese sentido vamos a trabajar aquí en Sucre, porque si se va a autorizar el juicio de responsabilidades contra la señora Janine Áñez, este tiene que ser tramitado necesariamente en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, que es Sucre. Esto obviamente tiene que ir acompañado por todos los sectores sociales de la sociedad, del país, las instituciones que quieren reivindicar los derechos humanos, incluso el poder político o la Asamblea Legislativa, los representantes de oposición y oficialismo y los medios de comunicación. Los medios de comunicación en la crisis de 2019 han jugado un rol importante
en muchos casos a favor y en contra de la situación de crisis política, de la convulsión social que vivía entonces. Y ahora también se ha visto el papel preponderante a la hora de contar, por ejemplo, el informe del GIEI en los medios de comunicación. ¿Cómo evalúa el trabajo de los medios de comunicación? ¿Cómo vio ayer los medios de comunicación, Edgar? Bueno, debemos de conocer de que el comportamiento de los medios de comunicación son muy diferentes. En La Paz, aquí en Sucre es totalmente diferente. Hemos visto que en La Paz tienen más conciencia social, reconocen de que han existido muertos en Sencata, a lo que es diferente aquí en Sucre, donde muchos medios tratan de desvirtuar todo lo que ha ocurrido en septiembre, octubre y noviembre en el país. Y obviamente creemos de que los medios deberían tener memoria histórica al momento de vertir su opinión, sobre todo en Sucre. Yo reconozco que en La Paz existe más una memoria histórica que obviamente se apega a todo lo que ha ocurrido en el país en esos momentos muy negros, pero yo soy de Sucre y obviamente tengo que reconocer de que muchos medios juegan a la desinformación, juegan a que la gente sienta una rabia distinta hacia un sector de la población, y obviamente creemos de que esa situación tiene que cambiar. Creo que los periodistas tienen que una labor muy dura, tienen que en lo posible no escuchar a los dueños de medios de comunicación, que son los que tratan de imponer alguna opinión en los compañeros de la prensa. Son realidades muy diferentes las que yo he denotado de La Paz y Sucre haciendo esa comparación. A ver, le vamos a mostrar la portada de un diario de Sucre de ayer. A ver, ahí está en pantalla. Y estamos, ahí está ingresando ya. Esa es la portada del diario Correo del Sur, don Edgar Salazar, de ayer, a propósito del informe del GIEI. El GIEI pide justicia para las víctimas de la Caravana del Sur. Don Edgar, ¿nos escucha? Sí. Bueno, hay que señalar de que el GIEI precisamente ha reconocido de que la caravana que se dirigía de Sucre, de Potosí, hacia la sede de gobierno en esos momentos de conflicto han sufrido una emboscada. Y obviamente, fruto de eso, existen heridos. Creemos de que esa situación también tiene que ser investigada. Tenemos entendimiento de que sí existe la denuncia, se está investigando, y que precisamente este informe ha de ser fundamental para el Ministerio Público para que se llegue a dar con los responsables. Ninguno de los sucesos o hechos donde se han violado los derechos humanos en los conflictos de septiembre, octubre y noviembre en el país pueden quedar en la impunidad. Todos tienen que ser investigados por la justicia y por el Ministerio Público. Es en ese sentido que el GIEI ha manifestado de manera clara, en principio, que tiene que existir una independencia total, tanto de la justicia como de la actuación del Ministerio Público. Y creo que eso es... Otra vez, otra llamada. Bueno, ya estamos terminando esta entrevista. Comprendido por la población boliviana. Ahí está. Bueno, pues, don Edgar, le agradecemos su tiempo con La Razón.